queridos alumnos de sexto año básico, les habla la profesora Natalia Catalán y hoy vamos a trabajar en la asignatura de música. El tema a trabajar es la música y sus instrumentos musicales. Vamos a adentrarnos en las características de los instrumentos musicales. Acá les anoté una pequeña definición para comprender qué es la música y qué son los instrumentos musicales. ¿Y qué nos dice? Que desde los inicios del ser humano, desde la evolución que ha tenido el hombre, la música siempre ha estado inserta. En aquellos años, en los inicios, quizás no existían instrumentos musicales tan concretos como hoy en día, quizás no habían grupos musicales, cantantes, pero en la prehistoria los hombres ya golpeando piedras, chocando palos, em, fueron creando la música de acuerdo a su entorno, a la realidad y a lo que tenían más cercano. La música siempre quiere expresar algo, una idea, una emoción, un pensamiento, un sentimiento. Pueden ser sentimientos buenos, malos, pueden expresar la felicidad, el amor, la ira, la rabia, ¿ya? Depende de la persona que quiera externalizar. Ahora, ¿qué podemos decir de los instrumentos musicales? Como dije anteriormente, eh, han tenido una evolución en 360 grados, ¿ya? En la época primitiva, la música se hacía con lo que tenían más cercano. Y en este caso, el entorno había solo naturaleza, no habían objetos, ni, ni urbanización, ni tecnología, ni nada. Entonces, esta música era en relación a lo que ellos encontraban con la naturaleza. Y también así fueron naciendo los instrumentos musicales y también estos han sufrido una evolución, adaptaciones, transformaciones con el transcurso del tiempo. Y los instrumentos musicales van de la mano con la música, ¿ya? En un comienzo, por ejemplo, los instrumentos de percusión eran con palos, con piedras. En cambio, los instrumentos de viento, como flautas y trompetas, se hicieron con maderas, con troncos huecos, con bambú, con lo que encontraban a su paso. Entonces acá yo le puse una imagen de la evolución de los instrumentos musicales. Ahí está el hombre cuando era mono y fue avanzando, evolucionando y siempre va de la mano con una guitarra, un instrumento musical. ¿Ya? Acá también se ven unas mujeres egipcias donde tocaban el arpa. En aquellos años ya los instrumentos iban sufriendo una evolución, una transformación y siempre acompañado del perfeccionamiento. Antiguamente se clasificaban los instrumentos como los instrumentos de cuerda, los de viento y los de percusión. ¿Ya? Cuando hablamos de viento lo relacionamos con el soplar, con un viento de por medio. Cuando hablamos de percusión lo relacionamos con un golpe. Cuando hablamos de cuerda es netamente la cuerda la que emite el sonido. Pero también esta clasificación ha sufrido modificaciones y aquí les presento la clasificación técnica de los instrumentos, ¿ya? Cuando hablamos de viento nos referimos a los instrumentos aerófonos, ¿ya? En donde vibra el aire y este produce el sonido. Cuando hablamos de instrumentos de cuerda nos referimos a los cordófonos y netamente la cuerda es la que vibra, emite el sonido. Cuando hablamos de instrumentos de percusión, son los instrumentos membranófonos. ¿Y qué dice ahí? Que vibra una membrana tensa. ¿Cuál es la membrana? Es este cuero que está aquí estiradísimo, arribita de este pandero. Entonces, cuando se golpea,
esta membrana vibra y provoca el sonido. ¿Ya? Dentro de esta clasificación técnica también se incorporaron los instrumentos idiófonos, en que el sonido es emitido a través del propio cuerpo del instrumento. Por ejemplo, acá salen esos palitos. Ellos son golpeados y el sonido lo emiten los palos. ¿Ya? Por ejemplo, el triángulo. Tú golpeas el triángulo y el sonido es emitido por el mismo metal con el que está confeccionado el triángulo. Y finalmente tenemos a los electrófonos, que requieren de impulsos eléctricos, como la guitarra. Ahí está la clasificación técnica. Entonces ahora vamos a verlos en detalle, a cada una de esta clasificación. La primera es la de los instrumentos aerófonos. Entonces, cuando escuchemos aerófonos, lo tenemos que relacionar inmediatamente con el viento. Son los instrumentos de viento que anteriormente se clasificaba como instrumentos de viento, hoy en día se le llama aerófonos y requiere de viento de por medio para que pueda emitir un sonido, el instrumento aerófono, ¿ya? Pero, pero esta clasificación tiene una subclasificación. Fíjense, de los instrumentos aerófonos que son los de viento, tenemos los de soplo mecánico y de soplo directo. Cuando hablamos de soplo directo, quiere decir que la persona que va a tocar el instrumento, a través de esta boquilla, bota viento, ¿ya? Y ahí se va produciendo el sonido, por ejemplo, como la flauta, el clarinete, la trompeta, el trombón, la tuba, el saxofón, la armónica, la gaita, la flauta traversa, la zampoña. Hay un montón de instrumentos de soplo directo. Fíjense acá que hay un soplo mecánico, o sea que el viento no va directo al instrumento, sino que hay de por medio un cuerpo. Fíjense, está el órgano, está el acordeón, está el armonio, ¿ya? Aquí la persona que está haciendo sonar el instrumento no tira directamente el viento, sino que a través de teclas o de cuerdas se provoca el sonido. Eso es un soplo mecánico. Después vamos a pasar a los instrumentos membranófonos, que antiguamente los clasificábamos como los instrumentos de percusión. O sea, cuando tú escuches membranófonos, quiere decir que son los instrumentos de percusión. Anteriormente le comenté que la membrana es la que al golpearlas, esta vibra y puede emitir el sonido. También hay membranas naturales y también se han hecho con materiales artificiales, ¿ya? Porque esta membrana finalmente es un cuero de un animal. Entonces hay instrumentos que no están hechos con este cuero natural, sino que se han buscado materiales artificiales que asimila esta membrana natural y emite el sonido que provoca la membrana del cuero. Dentro de esta clasificación también tenemos tres subclasificaciones. Están los de golpe. Ahí está el primer ejemplo. Tenemos los de frotación y los de soplo. Fíjense, en los de golpe está los timbales, las congas, está el bongó, la pandereta, el tambor. Todos ellos son membranófonos, instrumentos de percusión que tú golpeas esta membrana, emite el sonido. Hay otros que son de frotación. Fíjese la zambomba, en donde tú frotas, miren, es como un tamborcito donde trae como una varilla al medio. Tú tienes que frotar esta varilla para que vibre esta membrana y se pueda emitir el sonido. Y el de soplo, el mirlitón, en donde tú tienes que soplar para que pueda vibrar la membrana que está en su interior, ¿ya? Entonces, tenemos membranófonos, cuero,
golpe, percusión. Están los de golpe, los de frotación y los de soplo. Después pasamos a los instrumentos cordófonos. Y cuando hablamos de cordófonos, ustedes tienen que relacionarlo con los instrumentos de cuerda. ¿Y cuál es, qué es el requisito para que puedan emitir el sonido? En que la cuerda debe ser tocada para que ésta vibre y pueda emitir el sonido. Dentro de esta clasificación de los cordófonos de cuerda, también está la cuerda frotada, está la cuerda pulsada y está la cuerda golpeada. Fíjense en el primer ejemplo donde aparece la cuerda frotada. Ahí tenemos el violín, tenemos el violonchelo, el contrabajo, ¿ya? En donde requieren de una varilla que frota estas cuerdas y estas vibran y emite el sonido. Abajo tenemos la cuerda pulsada, o sea que la persona que toca el instrumento con sus dedos pulsa estas cuerdas y suenan. No necesita de una varilla como en la cuerda frotada. Con tus propios dedos tú frotas las cuerdas. Está el arpa, está la guitarra, está la mandolina, está el charango, ¿ya? Todos ellos son instrumentos cordófonos y su característica es que son pulsados. Y finalmente está la cuerda golpeada. Y acá tenemos tres instrumentos. A ver, ¿y por qué dice cuerda golpeada? Porque dentro de estos instrumentos, como el piano, está lleno de cuerdas. Cada tecla que tú tocas, que golpeas, cada tecla va conectada con una cuerda. Entonces tú al golpear, al tocar una tecla, automáticamente hace que vibre una cuerda. Por eso también este tipo de instrumento está dentro de la clasificación de los cordófonos. Y después pasamos a los instrumentos ideófonos. ¿Qué quiere decir ideófonos? Que vibra su propio cuerpo. Ya dentro de los instrumentos idiófonos están los golpeados, frotados, chocados, raspados y sacudidos. Todos los instrumentos que ustedes ven ahí como ejemplo, ya sea golpeado, cuando los chocas, cuando los sacudes, cuando los frotas, ellos hacen que su propio cuerpo a través de su propio cuerpo se emite el sonido. Por ejemplo, en los instrumentos ideófonos golpeados, tenemos primero un metalófono. Cuando tú golpeas la tecla, esta tecla emite el sonido. A eso se refiere cuando su propio cuerpo emite el sonido. Tú tocas una tecla del metalófono o del xilófono y esta suena. Ahí están siendo golpeados, como la caja china, como el triángulo, como el gong. Cuando golpean el gong, emite el sonido muy fuerte, con mucha intensidad. Por ejemplo, después tenemos los frotados, que tú tienes que frotar, tienes que tocar. Están los vasos musicales y ahí aparece la armónica de cristal. Mira, en los vasos musicales tú vas frotando el borde de esas copas. Fíjense, ahí hay una chica que está frotando estas copas o vasos, ¿ya? Y, y es algo mágico que con el líquido que lleva adentro más la frotación emiten sonidos. Después de los instrumentos idiófonos tenemos los chocados, que tú tienes que chocar uno con otro para que emiten el sonido. Están los platillos, las castañuelas, las palmas, tus manos, cuando tú las chocas también emiten un sonido, lo podemos llamar como un instrumento idiófono. Y también están los raspados, en donde tú tienes que raspar este instrumento para que pueda emitir el sonido. Por ejemplo, el güiro, ahí sale el ejemplo de una botella. También lo podemos clasificar como idiófono. Y finalmente tenemos los sacudidos, que tú tienes que
tomar el instrumento y sacudirlo, por ejemplo, como las maracas. Tú, al hacer el movimiento, al sacudir este instrumento, el cuerpo de las maracas emite el sonido. También está el pandero, están los cascabeles. A eso nos referimos con idiófonos, en que a través de su propio cuerpo se emite el sonido. No necesitas ni de una cuerda ni de viento para que se pueda escuchar. Ahí están los idiófonos. Y finalmente tenemos los electrófonos. ¿Y qué dice? Que necesitan de electricidad para ser escuchados. Pero también hay dos clasificaciones. Por ejemplo, los electromecánicos, ahí está, mire, fíjense, está el bajo, está la guitarra, está el violonchelo eléctrico y el violín eléctrico. Si tú alguno de estos instrumentos no lo conectas a una amplificación, por ejemplo, yo toco la cuerda de la guitarra eléctrica, igual se emite el sonido, ¿ya? En el violín también tú puedes hacer vibrar la cuerda y se puede escuchar. A diferencia del electrónico, que depende de una amplificación para poder escuchar el sonido. Por ejemplo, en un órgano, si tú no lo conectas a la electricidad, a un amplificador, si tú percutes sus teclas, estas no van a emitir el sonido porque requiere de corriente, de electricidad. En cambio, los electromecánicos, cuando los conectas a una amplificación, el sonido se escucha de mejor calidad, se va a escuchar más fuerte, con más intensidad. Pero si no lo conectas a un amplificador, estos igual pueden emitir un sonido. A eso se refiere con electrófonos, los electromecánicos y los electrónicos. Ya, ahí están las 5 clasificaciones, muchachos. Vamos a hacer como un recorrido veloz, de lo que vimos. Primero dijimos que la música era una expresión, es una manifestación artística en donde la persona puede expresar ideas, sentimientos, pensamientos, buenos, malos, emociones, ¿ya? Los instrumentos musicales van de la mano con la música y estos también han sufrido un cambio, han sufrido modificaciones y han tenido una evolución muy grande con el transcurso de los años. En la época prehistórica no existían instrumentos tan concretos como hoy en día, pero sí a través del choque de piedras, de palos, sí se podía escuchar un sonido y se podía como decir que eran los primeros instrumentos musicales. Luego dijimos que antiguamente los instrumentos se clasificaban como instrumentos de viento, percusión y cuerda, pero con el paso de los años y de los siglos se creó una clasificación técnica más detallada. Cuando hablamos, aquí tengo un mapa conceptual y aquí están las 5 clasificaciones. Cuando hablamos de aerófonos, nos referimos a los instrumentos de viento, en donde el aire juega un rol fundamental para que pueda emitir el sonido. Cuando hablamos de cordófonos, nos referimos a los instrumentos de cuerda y necesitamos de cuerdas para que éstas vibren y emita el sonido. Cuando hablamos de instrumentos membranófonos, nos referimos a los instrumentos de percusión, en donde esta membrana tensa, que es un cuero natural de animal, tú lo golpeas, este vibra y emite el sonido. Y se agregaron dos clasificaciones, que son los idiófonos y los electrófonos. La característica de los instrumentos idiófonos es que vibra el propio instrumento, es el mismo el que emite el sonido. Y los electrófonos, donde se requiere de una amplificación o de corriente para que pueda funcionar y emitir el sonido. Primero vimos los aerófonos y dijimos que habían de soplo mecánico y de soplo directo, que son los instrumentos de viento. Flauta, flauta traversa, trompeta, trombón, tuba, saxofón, zampoña, etc. Quena. Después vimos los membranófonos y dijimos que los membranófonos eran los instrumentos de percusión y le llaman membranófonos por la membrana con la que están construidos estos instrumentos.
Hoy en día también se ha reemplazado esta membrana natural de cuero natural de animal por un cuento de protección de los seres vivos y de no explotar y abusar de la fauna y de matar animales como para poder sacar este cuero y construir instrumentos o para otras cosas como vestimenta, calzado, ¿ya? Sino que también hoy en día se han reemplazado estas membranas y se han creado materiales muy similares a la natural, al verdadero. Instrumentos de membranófono son los de percusión y están los de golpe que tú golpeas directamente. Está el de frotación que tú tienes que frotar la membrana con una varilla o otro instrumento. Y está el de soplo que tú al soplar hace que vibre también esta membrana. Después pasamos los cordófonos que son los de cuerda. Necesitamos de cuerdas para que puedan vibrar y emitir el sonido. Está cuerda frotada, como el violonchelo, el contrabajo, en que necesitas de una varilla para frotarla en las cuerdas y ahí se emite el sonido. Tenemos los de cuerda pulsada, que no necesitas de una varilla, solamente tú con tus dedos frotas, tocas estas cuerdas y estas emiten el sonido. Está la mandolina, la guitarra, el charango y tenemos lo de cuerda golpeada, claricordio, que son como pianos y tú al golpear, al tocar la tecla, esta tecla va conectada directamente a una cuerda. Entonces tú tocas la tecla y la cuerda vibra. Entonces podemos decir que estos instrumentos son cordófonos. Muchos piensan que son instrumentos de percusión, pero en la construcción de este instrumento, cuando se levantan esas tapas, ahí están las cuerdas, están escondidas. Después aprendimos de los idiófonos, que son los instrumentos que a través de su propio cuerpo se emite el sonido. Están los golpeados, como el xilófono, la caja china, el triángulo. Yo lo golpeo y emite el sonido. Están los frotados, que tengo que tocar, tengo que frotar para que emite el sonido a través de su propio cuerpo. Están los chocados. Yo choco los platillos, yo choco las castañuelas y estas emiten su sonido. Están los raspados, donde yo tengo que raspar eh, el cuerpo del instrumento para que éste emita el sonido. Y están los sacudidos, tengo que sacudir el instrumento para que su cuerpo emita su sonido. Y finalmente tenemos los electrófonos. Y electrófonos se relaciona con electricidad. ¿Ya? Estos instrumentos también se dividen en dos. Tenemos primero los electromecánicos, que aunque tú no los conectes a una amplificación o a una corriente, la guitarra eléctrica, el bajo, el violín eléctrico, igual emite el sonido sin necesidad de estar conectado a un amplificador. Pero en cambio los electrónicos tienen que estar conectados a la corriente, a la electricidad, porque si no, no emite el sonido. Por ejemplo, el órgano. Si tú no lo conectas con la corriente, aunque tú toques sus teclas, este no va a sonar porque necesita de corriente. No son como los electromecánicos. Ya chicos, hasta aquí llegamos con esta información de los instrumentos, su clasificación técnica y todo lo relacionado con la música y los instrumentos musicales. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido y espero que se encuentren muy bien muchachos junto a sus familias. Lo que deseo y anhelo es que nos veamos pronto. Me despido. Adiós.